Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los ojos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Empezamos a escuchar este discurso de parábolas de Jesús en el Evangelio de San Mateo, que nos acompañará durante unos domingos. Nos muestra cómo una de las funciones de Jesús fue la de enseñar. Dedicaba su tiempo a estar con las personas y anunciarles, les ayudaba a entender quién era Dios, cómo Dios estaba actuando. Las parábolas sobre todo tienen ese sentido de abrir los ojos, el entendimiento de la gente para que, mirando lo que les acontece, sepan ver y descubrir que Dios se manifiesta, que Dios sigue presente en la vida de las personas y cómo en Él se hace realidad esa plenitud del reino. Hoy Jesús nos quiere hablar de la palabra de Dios y de la importancia que tiene la palabra de Dios para el discípulo, para aquel que quiere ser seguidor suyo. El profeta Isaías nos ha presentado cómo la palabra de Dios es una palabra viva. No escuchamos algo que ocurrió hace muchos siglos, que no tiene nada que ver con nuestra vida. Coger la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es ver la persona, el corazón de toda persona. En ella está escrito toda la realidad del hombre, que se enfrenta ante la vida, que desea buscar a Dios
que se interroga ante el sufrimiento y entra en diálogo con el Señor. Por eso Isaías nos dice: la palabra de Dios empapa la tierra como la lluvia, como la nieve, para que dé fruto. No vuelve a Él sin que haya cumplido, sin que haya realizado su labor. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios es proclamada en la comunidad cristiana, en una celebración litúrgica, en la Eucaristía, en cualquier otra celebración, es Dios mismo el que se dirige a nosotros. Igual que se hace presente las especies del pan y del vino, también se hace presente en su palabra. Y por eso nos levantamos para escuchar el Evangelio, porque mostramos con nuestro cuerpo que estamos escuchando al mismo Cristo, la misma palabra de Dios. Lo que también nos muestra Jesús en esta parábola que hemos escuchado es la generosidad de Dios. Él siembra y no va con cuidado que caiga todo en tierra buena, sino que también esparce su semilla, aunque caiga en el camino, o al borde del camino, entre piedras o entre zarzas. Porque Dios sabe que su palabra, si es acogida, cambia el corazón de la persona. Que cualquier corazón humano, si le deja un resquicio donde Él pueda entrar, le irá transformando y le ayudará a comprender su vida de una manera totalmente nueva. Los acontecimientos que la vida nos irá presentando los podremos vivir y afrontar de una mirada totalmente nueva, acompañados desde el Señor. Por eso también es bueno interrogarnos qué importancia tiene para nosotros la palabra de Dios, cómo la acogemos en nuestra vida, si tenemos esa certeza de que es Dios mismo el que entra en diálogo con nosotros. Si en nuestras casas la Sagrada Escritura, la Biblia, es un libro más o es un libro que tiene una referencia importante, si le acogemos, le leemos y queremos ver en ella ese diálogo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros de manera personal o individual, porque también la palabra es alimento para nuestra vida. Y como nos dice Jesús, está llamada a que dé fruto en nosotros, a que demos fruto. Los frutos no es buscar que todo nos vaya bien, que todas nuestras seguridades humanas estén resueltas, sino que el fruto es que Cristo se haga realidad en nuestra persona, que se pueda ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros, que se pueda mostrar que es verdad, que en cada cristiano permite que Dios sea el que dirija su propia existencia. Por eso nos advierte: no se embote vuestro corazón, porque nos pasará como al pueblo de Israel, que, como decía el profeta Isaías, oían, pero sin entender, y veían, pero miraban, pero no veían. No sabían descubrir que Dios estaba actuando en medio de su historia. El Señor nos pide que esta palabra purifique nuestro corazón para que en los pequeños acontecimientos, en las realidades que vivimos, podamos sentir que es verdad, que Dios cuida de nosotros. Hoy celebramos, la Iglesia nos presenta también a nuestra Madre la Virgen en su advocación del Carmen, una advocación que tiene mucho arraigo en la vida, en la piedad del pueblo desde siempre. Y María es la que acoge la palabra, porque San Juan nos dice en el prólogo que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra que es Cristo viviente se hizo carne en la Virgen María. Dio a luz a Cristo, nos lo entregó para que Él pudiera guiar siempre nuestra existencia. Y esa es nuestra misión, que también en cada uno de nosotros se forme Cristo, para que podamos dar a luz a Jesucristo en medio del mundo, para que podamos ser signos de esperanza para los demás, para que podamos anunciar que es verdad, que Dios no se olvida de las personas,
que Dios se acerca a cada uno de nosotros, que Dios quiere nuestra salvación. Por eso nos dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en medio de la lucha de cada día descubrimos en la palabra de Dios cómo el Señor viene a nosotros y busca y desea nuestra felicidad. Permitámosle que actúe. Él siempre va a respetar nuestra libertad. Desea nuestra felicidad, nuestra salvación, pero nunca se nos va a imponer. Y va a pedir siempre de nuestro permiso, como se lo pidió a la Virgen María, si quería que en ella se encarnara su Hijo. También nos dice hoy a nosotros, quiere que en ti se encarne, se haga visible Jesucristo en tu persona. Y es la respuesta que tenemos que decir al Señor, para que amemos como amó Cristo, para que nuestra vida sea como la suya. Pero para eso necesitamos del alimento de la palabra de Dios, del alimento de la Eucaristía. También Jesús nos ha dicho, cuidado, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Así fríamente nos puede parecer injusto, pero Jesús nos habla de la fe. Aquel que alimenta su vida desde el Señor, aquel que confronta su vida desde la palabra de Dios, el Señor le irá acrecentando, irá dando fruto en él. Pero si nos vamos guiando solo por nuestros intereses, lo poco que podamos tener desde la fe se irá pagando y podrá quedar como una mera costumbre o como algo que aprendimos de pequeños, pero no como algo que alienta, que suscita nuestro deseo de ser testigos, de ser anunciadores. Igual que María, que se fió del Padre y dio a luz al Salvador del mundo, y nosotros hoy por medio de ella podemos celebrar la fe, que también en nosotros se encarne Jesucristo, que podamos llevar a Cristo a toda persona que se acerque a nuestra vida, no solo con nuestra palabra, sino sobre todo con nuestro testimonio, con nuestra forma de afrontar la vida, que pueda ver que solo es posible no desde las fuerzas humanas, sino porque hay alguien que es el Señor que mueve nuestra existencia, nuestro corazón.